que podemos hacer una serie de charlas que tengan que ver con el derecho fiscal constitucional. Entonces vamos a empezar con algunos principios, algunos aspectos básicos para que vayamos precisamente desde el inicio, entendiendo de qué se tratan los derechos humanos y cómo es que estos están influyendo en el derecho fiscal. Tú, como le dices en tu obra, pues como que no caben, ¿verdad? Como que chocan con este derecho fiscal de la sospecha. Pues sí, muchas gracias. Pues fíjate, Esteban, que el tema es precisamente el derecho constitucional fiscal, y dentro de el tema pues preparamos aquí unas láminas que ahí te las dejo a ti, Esteban, para que los que les interesen pues las puedan después descargar, ¿no? Y bueno, pues el tema tiene que ver con hablar de dos áreas, ¿no? El derecho fiscal por un lado y el derecho constitucional por otro. Diríamos que lo que nos interesa aquí es a tratar de hacerlo un poquito más práctico, atendiendo a las razones por las cuales hay muchas decisiones, sobre todo en los tribunales, que bueno, lo hemos platicado ya alguna ocasión, que pareciera que son pues contradictorias o que nos dejan así medio sorprendidos, digamos. La ocasión anterior con la que empezamos esta nueva versión, pues fue platicando de un criterio bastante interesante relacionado con el tema de las deducciones y de las operaciones que la autoridad normalmente pretende rechazar, asumiendo que esas operaciones no son deducibles porque existe un tercero, un proveedor que incumplió con sus obligaciones. Y bueno, estuvimos platicando un poquito de eso, pero para iniciar esta ocasión quisiéramos platicar precisamente de por qué pareciera que las autoridades jurisdiccionales a veces dicen un criterio en un sentido y luego lo resuelven otro muy parecido en un sentido totalmente opuesto. Entonces, antes de eso, pues quisiéramos platicar lo que ha sido la evolución de esta área, de la parte constitucional principalmente y luego de la parte fiscal. De la parte fiscal, pues todos sabemos perfectamente que en el tema del derecho fiscal, pues regula los ingresos del Estado, desde luego los ingresos públicos, como lo dice esta lámina, ¿no? Y esos ingresos públicos, pues los encontramos prácticamente, hay muchas clasificaciones, pero diríamos que son las contribuciones, los aprovechamientos y los rezagos, aunque hay muchas clasificaciones de muchos autores. Pero digamos contribuciones y aprovechamientos porque se vuelven créditos fiscales, y los rezagos porque son los ingresos de contribuciones y aprovechamientos pendientes de recaudar, pendientes de determinar de ejercicios anteriores. Diríamos que en el rubro de rezagos, ahora que recientemente se publicó la Ley de Ingresos de la Federación para 2018, pues podríamos ver ese rubro de los rezagos, que son contribuciones pendientes de cobro o pendientes de liquidación, y vemos cómo cada sexenio, mejor dicho, cada ejercicio fiscal van aumentando esos ingresos, atendiendo a la mayor presencia fiscal que hacen las autoridades sobre los contribuyentes. Entonces, digamos que los rubros más importantes que de ingresos públicos por parte del derecho fiscal, no significa que sean por parte del Estado, pues es las contribuciones, los aprovechamientos, ¿no? Y por último los rezagos. Y después la otra parte diríamos que el derecho fiscal se divide en tres partes importantes. Uno que viene siendo el derecho tributario, que es el que corresponde a toda la percepción de los ingresos públicos del Estado, y ahí en el derecho tributario tenemos primero la ley de ingresos y después pues todas las leyes de las contribuciones, ¿no? La ley del impuesto a la renta, la ley del IVA, ¿no? Etcétera. Y entonces pues ahí tenemos esa parte del derecho tributario. Luego tenemos el derecho, para algunos le llaman procesal fiscal, para otros le llaman derecho procedimental fiscal. Y ese derecho procesal fiscal o procedimental fiscal que no se ponen mucho de acuerdo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esa parte que lo mencionan? Incluso, pues eso da como consecuencia que ese derecho procesal fiscal o procedimental fiscal repercuta en cuanto a que regula las relaciones entre particulares y autoridades. Diríamos que los procedimientos de fiscalización provienen de esa área, ¿no? Del derecho procesal fiscal o procedimental fiscal. En el trabajo que vamos a citar pues en esta exposición, que es los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha, pues propiamente de lo que estamos hablando es derecho procedimental fiscal, ¿no? Procesal fiscal, es decir, la relación que se da entre la autoridad fiscal y el propio contribuyente, ¿no? El contribuyente visto como una persona física, como una persona moral, o como una unidad económica, ¿no? Recordemos que el Código Fiscal, en el artículo 1 de Código, pues habla de personas físicas y personas morales, pero hay que tomar en cuenta que existen las unidades económicas.
el código fiscal anterior, ¿no? Porque hoy tenemos nuestro código fiscal del 82, palanca al piso y con 5 velocidades hacia adelante, aire acondicionado y tal, que ya está un poquito obsoleto, y que bueno, pues el código fiscal anterior pues hablaba precisamente de las unidades económicas. Hoy no lo dice, pero diríamos que no lo dice, pero sí los reconoce, porque tú estás de acuerdo que las acciones en participación son unidades económicas, que la sucesión pues son unidades económicas, que la sociedad conyugal pues son unidades económicas, que la copropiedad es sociedad económica, unidad económica, perdón, que los fideicomisos pues son unidades económicas, y que de alguna manera todas esas entidades pues lo que provocan es establecer una serie de medidas, que esa serie de contribuyentes pues tienen personalidad jurídica, patrimonio propios, pero que de alguna manera cuando se unen pues no generan una personalidad y un patrimonio propio, sino que es una unidad económica que realiza actividades económicas y por lo tanto causa contribuciones. En ese orden de ideas diríamos entonces que el derecho procesal fiscal pues lo que regula es esa relación entre los contribuyentes y las autoridades fiscales, que hoy diríamos que hay 4 facultades. En la universidad vimos que había 3, ¿no? Cuando aprendimos de esta materia, pues hablábamos que había 3 materias, ¿no? Las facultades de comprobación, de liquidación y económico coactivas, y bueno, pues hoy hablamos de que existen también las famosas facultades de gestión. Y todo eso lo regula el derecho procesal fiscal o procedimental fiscal. Y luego tenemos la siguiente parte que viene siendo el asunto del derecho fiscal sancionador, y el derecho fiscal sancionador lo que hace es pues establecer las sanciones a los particulares, las infracciones en general. Diríamos que el derecho fiscal sancionador no habla de infracciones y delitos, sino que nada más hablaría de las puras infracciones administrativas. Para eso ya habría otra área que tiene que ver con la parte punitiva, pero hasta ahí nos quedaríamos en esa división que estamos comentando del derecho fiscal. En esa misma lámina pues estamos haciendo mención de las fuentes del derecho fiscal, y bueno, desde luego que la más importante viene siendo el derecho constitucional, ¿no? El derecho constitucional pues es el que de alguna manera le da toda la validez y la base suficiente a la estructura fiscal para que tenga validez esas disposiciones. ¿Qué regula el derecho constitucional? Pues diríamos que establece 2 conceptos: los derechos fundamentales y la parte orgánica o la parte de la organización del Estado. Ahí diríamos que el problema que tenemos es a cuál le daríamos prioridad. Hay un autor que es Giovanni Sartori, que falleció en este año, ¿no? Y Giovanni Sartori pues hacía mención de la importancia que tiene la organización del Estado. Es más importante la organización del Estado que propiamente pues la parte de los derechos fundamentales. No lo podemos hacer efectivo los derechos fundamentales si no existe la parte orgánica, y por otro lado la organización del Estado lo que va a hacer es hacer efectivos esos derechos fundamentales, aunque no estén en la Constitución, porque hoy sabemos que hay pues bueno, muchos tratados internacionales que de alguna manera pues ya establecen esos derechos fundamentales. ¿Qué hace la Constitución actualmente? Bueno, pues en la academia hablan de que existe una segunda generación de las constituciones. Las primeras constituciones eran constituciones políticas, hoy son constituciones propiamente jurídicas, ¿no? Porque existe la posibilidad de hacerlas exigibles en las instancias jurisdiccionales. Las constituciones políticas pues eran únicamente de buena fe, ¿no? Como lo sabemos, la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215 pues era un acuerdo de caballeros. ¿Estás de acuerdo? Las constituciones políticas pues eran únicamente de buena fe, ¿no? Estoy de acuerdo en que no lo sabemos, la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Se acabó, si había una violación pues no pasaba nada, ¿no? Y hasta ahí tendría que ver el tema pues de ese derecho constitucional como normas políticas. Hoy, como son normas jurídicas, pues son de alguna manera más exigibles, ¿no? Son exigibles a través de las instancias jurisdiccionales, aunque no todos los derechos constitucionales, como tú lo comentabas, ¿no? Habría que a veces pensar si la materia tributaria le alcanzan los derechos fiscales, o el derecho fiscal, mejor dicho, pues le alcanza la parte del derecho. Sabemos, ese es el pendiente que tiene nuestro sistema jurídico mexicano. Está en la Constitución, en el artículo 1, la reforma ya plasmado en el texto, lo referente a los derechos humanos, pero falta la reglamentación secundaria todavía. En materia fiscal, la cuestión es más lamentable porque artículos que ya deberían estar pues permeados con esta cuestión de los derechos humanos, aún siguen diciendo en su texto cuestiones de un sistema penal, por ejemplo, anterior,
ya no está vigente según la Constitución, según el artículo 20, y entonces esa cuestión de la presunción de inocencia, pues en la Constitución existe, pero en nuestro Código Fiscal no existe. Y entonces pareciera que con base en este código, que como bien dices, pues parece que es nuevo, ¿verdad? Porque es en el 2014 la gran reforma de este código, pues sigue conservando cuestiones, por ejemplo, del sistema acusatorio o el sistema penal anterior, ¿no? Entonces, estamos, no sé, como que no estamos bien coordinados, ¿verdad? Incluso en materia fiscal, en materia tributaria, ¿no? Así es, y bueno, pues de alguna manera, teóricamente, la Constitución lo que va a hacer es limitar al poder político, ¿no? Teóricamente la Constitución a través de los derechos fundamentales, a través de la organización, pues contenerlo en razón a que normalmente exige más y más el poder, ¿no? Los griegos le llaman a ese concepto pleonexia, ¿no? Que significa el querer siempre más y más y más. Es que sí, ¿no? Y normalmente así es, ¿no? Pues hoy lo vemos con las contribuciones, ¿no? Cada día establecen más y más regulaciones y eso da como consecuencia o más obligaciones formales o más obligaciones de pago o más obligaciones en general a los particulares, que lo que provoca es que pues estén como que en estado de necesidad las autoridades de crear más atribuciones y pues el particular cada día se ve más comprometido a estar más resguardado, ¿no? Lejos de que sea una posibilidad de ampliar los derechos, pues parecería que lo que estamos haciendo hoy es tratar nada más como que de resguardar los pocos que quedan, ¿no? O tratar de hacerlos vigentes los pocos que quedan. Por eso, teóricamente, el derecho constitucional lo que hace pues, es limitar al poder legislativo, limitar al poder administrativo y, bueno, pues hacerlos exigibles en el poder judicial. Por eso, hoy uno de los papeles más importantes que tiene el poder judicial es precisamente darle esa facultad de interpretar la Constitución. Diríamos que el Poder Judicial es el que dice qué dice la Constitución, ¿no? O el que dice qué dice la Constitución, pues es el Poder Judicial. Además, monopolizado, ¿no? ¿Quién más lo podría hacer? Porque como particulares lo podemos hacer, pero pues, corremos el riesgo. Claro. En materia tributaria, sobre todo, nuestra interpretación choque con la de la autoridad, ¿no? Por eso los conflictos. Así es. Y bueno, en muchas ocasiones, pues precisamente por eso es importante en el planteamiento de los argumentos, pues saber cuál es el alcance de los derechos que tienen los particulares para que de alguna manera con eso pueda tener el efecto suficiente en los tribunales, aunque bueno, desafortunadamente muchas veces los alcances que nosotros quisiéramos que tuvieran los derechos, pues a veces chocan con la pretensión de recaudación que tiene generalmente la autoridad fiscal o simplemente la pretensión de control, ¿no? Porque hoy lo que vemos es que pareciera que más que lo que vendría siendo una pretensión de recaudación es una pretensión de control, ¿no? Que es más o menos lo que tratamos de explicar aquí en este trabajo del derecho fiscal de la sospecha, que pareciera que hoy al Estado no le interesa tanto la recaudación como el control hacia los particulares, ¿no? Y bueno, pues por eso las facultades de gestión, por eso las facultades de comprobación y más que nada, pues enfocado a esas facultades de gestión, ¿no? La presión que se ejerce por parte de las autoridades en ese rubro que estamos comentando. Sí, lo podemos ver, como dice Silvino, es importante entonces el derecho procesal fiscal, y tu obra precisamente aborda esos temas muy interesantes, muy novedosos sobre todo, porque recordamos que tenemos ahí en la biblioteca, como bien decías, a nuestros autores clásicos, pero nos decían precisamente eso, ¿verdad? En la recaudación del Estado, qué tipos de ingresos, qué tipos de contribuciones, ¿verdad? Cuestiones, yo creo que básicas, muy clásicas, vamos a decir. Pero actualmente la autoridad, como bien dice, sobre todo con esta cuarta facultad, la de gestión, está llevando a cabo facultades de autoridad, pues que son novedosas. A nosotros, de pronto, cuando nos las aplican, tú dices, bueno, ¿y por qué lo están haciendo así ahora, no? Antes no. Entonces aquí lo abordas. Muy interesante será que nuestro auditorio pueda consultar tu obra, sobre todo en la página 190, que tiene el subtítulo que se llama ¿Cómo neutralizar el derecho fiscal de la sospecha? Entonces ahí tú das algunas recomendaciones acerca de cómo podemos nosotros hacer efectivos algunos derechos para que en este caso el fisco pues no los atropelle, ¿verdad? En lugar de que nos los respete, pues les da no sé cuántas vueltas en el camino cuando nos trata, ¿verdad? Como contribuyentes. Así es, así es.
Pues el tema que tiene que ver es hoy la parte introductoria, que tendría que ver con el derecho constitucional fiscal. Ya vimos en un término el derecho fiscal, del otro lado vemos el derecho constitucional fiscal. Y bueno, pues lo que vamos a tratar de hacer en esta serie de presentaciones, pues va a ser hablar de algunos de los derechos, pero vistos desde la parte de los derechos constitucionales, pero vistos desde la parte fiscal. Entonces, bueno, pues nos permitimos ahí hacer una lista de todos estos. Sin embargo, una de las partes importantes de este planteamiento es, diría, dos cosas. Uno, entender que el derecho constitucional, precisamente por eso se habla de la segunda generación de las constituciones, porque es una situación un poquito más de control efectivo en los tribunales, y por eso tenemos dos tipos de formas de controlar los derechos constitucionales con las leyes secundarias, ¿no? Y entonces uno de ellos es el derecho constitucional pues controlado a través del control concentrado, y otro es a través del control difuso, ¿no? El control concentrado, donde pues sabemos todos que el juicio de amparo pues es el que de alguna manera interpreta directamente la Constitución y es el que en su momento puede declarar, diríamos, cuando se ampara a un particular o a un contribuyente porque hay una disposición que es inconstitucional, pues entonces de alguna manera ese control concentrado de la Constitución lo que permite es que a través del juicio de amparo se pueda anular esa disposición para ese caso en particular, ¿no? Salvo las excepciones que hoy se prevén con la reforma del 6 de junio del 2011, pues lejos de eso, pues diríamos que se neutraliza la ejecución de una disposición legal que pudiera ser contraria a la Constitución, precisamente a través de lo que viene siendo el control concentrado de la Constitución. El otro lado es el control difuso, en donde todas las autoridades jurisdiccionales, diríamos, tienen la facultad de llevar a cabo esa facultad de decir, aislamos esta disposición legal porque consideramos que es contraria a la Constitución. Hay una parte interesante, que bueno, así como existe el control constitucional, así existe el control de convencionalidad, que ya si después tenemos oportunidad lo platicamos, y ese control de convencionalidad, en un caso interesante, que es el caso Hellman versus Uruguay, fíjate que ahí dijeron, el control convencional, es decir, el control de la Convención Americana de Derechos Humanos, no queda nada más para el Poder Judicial, queda para todas las autoridades que forman parte del Estado que firmó esa convención. Entonces, pues eso se desborda, incluso por ahí tenemos una jurisprudencia, no lo recordamos más o menos las fechas, pero ahí tenemos por ahí una jurisprudencia de la Suprema Corte donde dice que las autoridades administrativas no tienen que sujetarse a la Constitución, perdón, a la jurisprudencia, y entonces no están obligados o no están vinculados a ajustarse a la jurisprudencia. Entonces, pues con este tema del control convencional, con este tema de lo que está creciendo la interpretación directa de la Constitución, pues pareciera que lo que está haciendo es volviendo tarde o temprano esa jurisprudencia una cuestión pues obsoleta, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones pues las autoridades llevan a cabo procedimientos que van en contra del propio artículo 16 constitucional y sin embargo lo llevan a cabo y lo ejecutan todos los días, ¿no? Como por ejemplo las verificaciones de domicilio fiscal, las verificaciones de comprobantes fiscales, que muchas veces rompen con los requisitos de las órdenes de cateo del artículo 16 constitucional, pero que no obstante eso, pues son periódicas y se siguen aplicando. Cuando va uno con una autoridad administrativa, una autoridad fiscal y le dice, oye, pues es que esta jurisprudencia dice bla, 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 y es contrario a tu proceder, a tu acción, bueno, pues yo no estoy obligado a aplicar jurisprudencia, ¿no? Bueno, pues hoy pareciera que con ese caso de Hellman versus Uruguay, pues no es únicamente el control convencional, es decir, el que los derechos fundamentales los conozcan únicamente las autoridades judiciales, sino que son las propias autoridades, cualquier tipo de autoridad, pues tendría la obligación, como que en algunas ocasiones, desaplicar alguna disposición que fuera contraria, en este caso a la Convención, bueno, pues tarde o temprano también a los propios derechos fundamentales que están previstos en la Constitución. Muy bien, si nos permite vamos a ir a la primera pausa y regresamos enseguida. Estamos de regreso. Silvino, pues tema muy interesante que estás abordando en este día que tiene que ver con derecho fiscal constitucional. Si nuestro auditorio quisiera consultar de manera sustantiva también este tema, pues lo puede ver en tu capítulo primero, en la obra que están viendo aquí al frente. Y yo incluso le agregaría un elemento más, que es el de la cuestión tecnológica. Hace tiempo, precisamente en aquellos años de nuestros escritores clásicos de derecho fiscal,
pues todo era en papel, todo era físico, contacto físico con la autoridad, y nos ha tocado en estos años que todo sea digital, electrónico, incluso los actos de fiscalización se pretende que sean de esa manera. Entonces, en tu obra abordas precisamente ese aspecto, cómo es que incluso de esta manera la misma autoridad fiscal expande sus facultades de comprobación, de verificación, con apoyo en la tecnología, ¿no? Entonces, nos han rebasado incluso a los contribuyentes, ¿no? No sabemos qué hacer, muchos no lo sabemos utilizar. La autoridad fiscal parece que se ha preparado para ello y le está dando pues un buen uso para ella, para sus intereses, y nos estamos viendo rebasados los particulares. Pues habría que pensar si efectivamente es un buen uso para la autoridad. No sé si sea un buen uso para un Estado vigilante, ¿no? Lo que decía Michel Foucault, ¿no? El poder pastoral, ¿no? El que el pastor pues controla su rebaño, ¿no? Y entonces ese poder pastoral pues hoy es tecnológico, ¿no? Hoy es a través de esos sistemas tecnológicos, pero habría también que pensar si el Estado está como para eso, ¿no? O sea, si en la parte que hemos visto en los libros que nos han enseñado en las universidades, pues sí es la parte romántica de que el Estado sea protector o sea simplemente un pastor de su rebaño. Yo creo que más que nada es un protector de los derechos de las personas y que de alguna manera el derecho también tiene que contener a ese poder, como lo habíamos comentado en un principio. Hoy con los cambios que se han dado, y como bien decías, pues en la primera parte de este libro, de los procedimientos de fiscalización para un derecho fiscal de la sospecha, que por eso se llama derecho fiscal de la sospecha, porque pareciera que hoy el derecho fiscal dejó de ser recaudador. Hoy se volvió un derecho fiscal más de vigilancia, de control, un derecho fiscal pastoral, diríamos, ¿no? Entonces, eso da como consecuencia que pues tengamos que buscar algún sustento al respecto como para poderlo legitimar, porque si lo imponemos así como que a la fuerza, pues va a ser un shock o va a representar una crisis profunda que pudiera generar hasta violencia, ¿no? Entonces, el asunto es pues tratar de darle una cierta matiz, una cierta justificación para que exista cierta credibilidad en lo que está sucediendo actualmente en los tribunales, lo que está sucediendo actualmente en los parlamentos, porque esto no es únicamente de una cuestión local, es una cuestión mundial, y que bueno, pues atiende precisamente a que la Constitución y el derecho en general, hoy el derecho en general se considera bajo una corriente de una teoría alemana, de una escuela alemana, de la cual habría que ver si nosotros estamos cultural, por nuestra tradición, por nuestra educación, por nuestras costumbres, por lo que queramos, si incluso está por nuestra geografía, ¿no? Nuestra situación geográfica del país, pudiéramos decir que podemos aceptar teorías que son de otros lugares con cuestiones totalmente distintas que de alguna manera pues posiblemente beneficien o sean un éxito en otro lugar, pero por la idiosincrasia en México y en América Latina en general, pues habría que ver si efectivamente eso funciona o no funciona, y esto es atendiendo a que pues hoy estamos utilizando para entender la Constitución una teoría alemana, que es la teoría que hace mención de que los derechos constitucionales y el derecho en general está conformado por principios y por normas jurídicas. Y el gran problema que tenemos con este tema de que el derecho esté conformado por principios y normas jurídicas, que es lo que decimos en el primer capítulo de este trabajo del derecho fiscal de la sospecha, pues es que muchas cosas se vuelven mucho más discrecionales, es decir, en el fondo como que querían sujetar más al juez a la ley, hacerlo más menor discrecionalidad, que hubiera menor arbitrariedad, y ahora resulta que es el juez el que tiene mucho más discrecionalidad, y por eso vemos criterios muy similares en donde uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, para evitar ese tipo de contradicciones, pues lo que ubicamos es que existen de alguna manera principios constitucionales y después tenemos normas jurídicas. Entonces, así en términos muy generales, ¿no? A reserva de hacer muchas precisiones, diríamos que los principios se argumentan y las normas jurídicas se interpretan. Cuando fuimos a la escuela, pues nos enseñaron prácticamente, o nos trataron de enseñar, aunque a lo mejor a algunos no nos salió, ¿verdad? Pero el tema es que pues nos enseñaron a interpretar normas jurídicas y hablaban de los métodos de interpretación y la interpretación extensiva, restrictiva, correctiva y la interpretación
que podría ser en sentido estricto. ¿Por qué dice el artículo 14 constitucional que la aplicación de la norma debe ser en sentido estricto? Pues atendiendo a la interpretación que dé como resultado una aplicación estricta. Pero hoy como que esa nueva oleada que se ha dado, que de hecho esta nueva oleada es citada por los primeros criterios en Alemania en la década de los 50, pero esto lo estamos viendo nosotros hasta la reforma del 2008, ¿no? Lo que tú comentabas en un principio, la reforma del 18 de junio de 2008, pues convirtió de alguna manera al derecho en dos ejes, ¿no? Un derecho conformado por normas jurídicas y un derecho conformado por principios jurídicos. Entonces, cuando hablamos de principios jurídicos, pues hablamos de los derechos fundamentales, hablamos de muchos principios de división de poderes, hablamos de muchos principios que de alguna manera esos principios ya no se puede alcanzar a través de la interpretación, la comprensión de ellos, sino que necesitamos de la argumentación. Y bueno, el problema de meternos a la argumentación es entonces que la argumentación a veces pues es demasiado flexible y lejos de que lo que pretende la teoría alemana, que es sujetar más al juez a las decisiones y que no exista esa amplia discrecionalidad que siempre se ha presentado con la interpretación, pues lejos de ello, con la argumentación pareciera que hoy lo que está pasando es exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, estamos dando un campo muy amplio a que las autoridades discrecionalmente pues prácticamente argumenten en el sentido que a veces diríamos que políticamente corresponda, ¿no? Ya alguna vez en otro programa habíamos platicado el precedente que se dio en la sentencia esta o la jurisprudencia de la Corte de julio-agosto de este año, donde hacía mención de la constitucionalidad del IEPS a las bebidas refrescantes. No sé si recuerdes que platicamos que pues para el Poder Judicial, para la iniciativa, decía que el poder pues creó este impuesto para proteger el derecho a la salud. En cambio, pues los particulares dijeron esto viola el principio de proporcionalidad. Entonces, al final del camino, lo que pasó con esta medida fue que justificaron diciendo este impuesto se creó para proteger un derecho a la salud y ese derecho a la salud es viable constitucionalmente protegerlo a través de esta carga impositiva que es el impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas refrescantes. Y bueno, cuando vemos esos criterios decimos efectivamente con un impuesto se está protegiendo el derecho a la salud. Y entonces eso pues tiene que ver mucho con el entendimiento de que los derechos fundamentales hoy ya no son normas jurídicas, hoy son principios jurídicos. Y esos principios jurídicos se argumentan y pareciera que lejos de que den menor flexibilidad, pues hoy dan mucho mayor flexibilidad a los tribunales, a los juzgados, a las cortes, como para poder decidir algo que pareciera que en el fondo se vuelve una cuestión meramente política y ya no es una decisión judicial, o jurídica, mejor dicho, ¿no? Sino es una decisión judicial, pero con un anfiteatro lleno de cuestiones políticas. Entonces, hoy hay dos posiciones desde el punto de vista del derecho constitucional, y yo creo que si tú lo autorizas, aquí nos quedaríamos pendientes para tratar de platicarlos la semana que corresponda en el mes de diciembre. Pues hoy hay dos posiciones contradictorias en el derecho constitucional, los que pretenden que el derecho constitucional establezca en general que los derechos fundamentales están en principios, ya esa es la corriente del neoconstitucionalismo, y otros que consideran que el derecho pues está conformado por normas jurídicas y que las normas jurídicas se tienen que interpretar y que los derechos fundamentales están en normas jurídicas y que esa es la corriente del garantismo. Entonces esas dos corrientes hoy son antagónicas, lo que alguna vez fue el famoso iusnaturalismo de un lado y el iuspositivismo de otro, bueno, pues hoy se cambiaron de playera y la playera es nueva, ¿no? Hablando de fútbol, pues diríamos que es una nueva playera y uno se llama neoconstitucionalismo y otro se llama garantismo y estos dos hacen una oposición que al final en los tribunales está sucediendo que pues la corriente de mayor, pues diríamos, que ha invadido al derecho en general, pues es la corriente del neoconstitucionalismo. Vemos como la Corte Interamericana pues así lo es, la Corte de nosotros a veces lo es, a veces no, y bueno, pues hoy el tema es que depende mucho de saber si son los derechos fundamentales establecidos en un principio o en una norma jurídica para saber el alcance de estos.
y que muchas veces al decidir sobre este tema, sobre la constitucionalidad de una medida, pues esa constitucionalidad de una medida, de una ley, de un reglamento, de una disposición administrativa, de una regla miscelánea, pues el problema es hasta dónde llega esa interpretación de que digamos que es un principio o es una norma jurídica, porque dependiendo de eso es el alcance que se le dan a los derechos fundamentales. Entonces no es una cuestión teórica, al contrario, es una cuestión profunda relacionada con el hasta dónde llegan esos derechos para los particulares, y que esto hoy pues es el día a día en los tribunales, en una visita de inspección, en una verificación de domicilio, y pues más o menos eso es lo que tratamos de explicar en el primer capítulo de este libro de los procedimientos de fiscalización del derecho fiscal de la sospecha. En el libro de la clasificación de las violaciones de fondo y de forma del juicio contencioso, lo que hacemos es pues platicar un poquito de cada uno de los derechos, que si tú nos permites, Esteban, en la próxima ocasión, pues vamos platicando un poquito de la igualdad y de lo que viene siendo los derechos de libertad, y pues hoy con este derecho fiscal que pues cada día es más invasivo para los particulares, ¿verdad? Así es, así es. Pues bien, entonces están invitados, nuestro auditorio está invitado a que nos acompañen en la siguiente emisión, que será en el mes de diciembre. Sí se va a llevar a cabo, normalmente la llevamos a cabo, no vemos por qué no. Entonces, igual se viene una invitación a que nos acompañes. Con todo gusto, pues muchas gracias. Gracias Buenas tardes. A ustedes también por estar con nosotros. Pues hasta la próxima. Muchas gracias.